Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a un curso de amor. Y esta vez estamos con el libro de los tratados y con el segundo tratado, el tratado sobre la naturaleza de la unidad y su reconocimiento. Terminamos hace 2 sesiones el tratado sobre el arte del pensamiento y ya hemos empezado con el capítulo primero de este segundo tratado. Este capítulo primero se llama Tesoros y ya vimos una primera parte en la sesión anterior en la que Jesús, bueno, pues nos introducía en la idea de lo que es un tesoro. Decía que un tesoro o bien es algo que hay que buscar y hallar, por lo tanto es algo a lo que se le ha dado valor y que hay que conseguir, o bien es algo que se ha conseguido y se guarda con cuidado, cariño y atención. Luego nos decía Jesús que los tesoros podrían ser materiales o inmateriales o intangibles y que si nosotros todavía estábamos en la idea de perseguir los tesoros materiales, pues todavía estábamos utilizando el sistema de pensamiento del ego en este mundo. Y una vez que Jesús nos decía que tras la instrucción que habíamos recibido con un curso de amor, el primer libro del conjunto de un curso de amor, pues ya digamos que habíamos superado teóricamente la necesidad de perseguir tesoros materiales, que habíamos aprendido que somos un ser de perfección y que estábamos, por lo tanto, ya en un lugar de cierto descanso. Esto de estar en un lugar de cierto descanso nos recordaba eh, las fases de evolución de un maestro hasta alcanzar la categoría de maestro avanzado. En el manual para el maestro de un curso de milagros, allí donde habla de los atributos de un maestro de Dios, en los que habla de la confianza. Ahí especificaba que el maestro va como subiendo escalones, hay etapas, y entonces una de las etapas es una etapa de cierto descanso. A esa etapa es a la que se refiere Jesús aquí, ahora mismo, en este capítulo de tesoros. Dice, podéis estar en ese lugar de descanso, pero en ese lugar de descanso puede ocurriros que temáis volver a encontrar algún tesoro en vuestro interior, puesto que eso pensáis que podría despistaros del estado actual de descanso en el que estáis y que finalmente volveríais a caer enredados en la maraña del ego. Pero dice Jesús que eso no tiene necesariamente por qué ocurrir y que aunque estéis disfrutando de esa noche en el campamento base esperando que a la mañana siguiente volváis a emprender la escalada hacia la cumbre de la montaña, que en algún momento tendréis que tomar la decisión de continuar. De hecho, tenía una frase muy, muy resaltable que es, si permanecieras en un lugar así, sin una nueva instrucción, en un lugar de descanso, pronto volverías a tus viejas ideas del cielo y verías la paz como un estado de ser para quienes están demasiado cansados como para vivir plenamente. Es decir, te abandonarías a la idea de que tus esfuerzos, tu evolución, tu proceso de recuerdo de tu naturaleza real, eh, si no ha terminado, pues bueno, está en un nivel bastante aceptable y no hay que continuar. Pero lo que nos va a explicar ahora es precisamente que no debemos tener miedo para desear descubrir un tesoro que hay en nuestro interior y que lo tenemos todos, y no es un tesoro cuyo descubrimiento nos vaya a devolver a las redes del ego. Decía el punto 7, donde lo dejamos la vez anterior, hoy intentaremos hacer del punto 8 al 14, decía el punto 7, es posible que sigas viendo solo dos opciones, paz o lucha, pero con semejante actitud pronto estarías luchando por mantener tu paz.
fíjate, ver dos opciones es seguir dándole valor a la ilusión, dado que si no se le diese valor a la ilusión, no podrían contemplarse dos opciones, sino que se estaría sencillamente en la única opción posible, que es la de la paz. Pues a partir de aquí sigue explicando Jesús este capítulo 1, el capítulo de los tesoros. Como ya habéis podido ir viendo anteriormente, lo vamos a recordar, Jesús en un curso de amor va encadenando conceptos capítulo tras capítulo, y cada concepto es un antecedente del siguiente concepto. Son comprensiones encadenadas que nos va dando para que finalmente podamos tener todo el espectro de comprensión de lo que pretende enseñarnos visto de una sola vez y con claridad. Pues bien, vamos a terminar de explorar cuál es ese tesoro que Jesús quiere que entendamos que es el siguiente camino que debemos emprender después de ese periodo de relativa paz que hemos alcanzado en el camino de la evolución espiritual. Y dice así el punto 8. El tesoro que yace en tu interior y que todavía no reconoces del todo es el de la unidad. Yace en tu interior, 1, todavía no reconoces del todo, 2. De hecho, efectivamente, todo lo que dice Jesús tiene un sentido extraordinario, porque la conciencia de unidad es una conciencia, un tipo de mentalidad que se alcanza en un estado avanzado, cuando ya has alcanzado bastantes otras comprensiones y te has liberado de muchos de los obstáculos que te impedían haber alcanzado esas otras comprensiones. Llega un momento en que tienes ya que abordar el intento de descubrir ese tesoro interno, porque la experiencia humana es una que es extrema entre los extremos. El plano físico-material es un plano extremo. La experiencia humana es una experiencia extrema dentro del plano físico-material. Y no es sencillo abordar el intento de empezar a descubrir que la unidad está en nuestro interior y empezar a hacerla consciente. Esa unidad interna, hacerla consciente. Eso es la conciencia de unidad. ¿Cuál es la unidad interna? Es un atributo de nuestra naturaleza real, es un atributo del espíritu. Según vamos avanzando hacia la comprensión y expresión de quiénes somos en realidad, del espíritu, pues nos vamos acercando hacia la comprensión de ese atributo del espíritu que es la unidad. Y si nosotros, nuestra meta, pudiese constituir en representar aquí la divinidad que somos, en alcanzar el estatus de humano divino, de el Cristo andante en la tierra, para ello primero tendríamos que empezar a alcanzar cierta conciencia de los atributos del espíritu. ¿Cómo íbamos a representar el espíritu en la tierra si no alcanzásemos cierta conciencia de cuáles son esos atributos del espíritu? Pues uno de ellos es la conciencia de unidad. La conciencia de unidad te lleva a integrar la idea y ser tú una conciencia de unidad. El tesoro que yace en tu interior y que todavía no reconoces, Jesús lo sabe muy claramente, no es sencillo, porque esa idea la puedes entender, pero llegar a sentir la unidad primordial con todos y con todo en este mundo, eso es uno de los últimos pasos de la evolución espiritual en este plano, es uno de los pasos, es un paso final. Por eso este tratado es un tratado sobre la naturaleza de la unidad, qué es la unidad y su reconocimiento y cómo puedo reconocerla en mi interior. Porque ahora mismo no la reconozco. Jesús reconoce, tú has alcanzado otras cuestiones para llegar a este punto, en un curso de amor y en el tratado del arte del pensamiento, pero todavía no reconoces la unidad. Y este tratado está encaminado a explicarte la naturaleza de la unidad y que empieces a reconocerla.
Dice, dado que has aprendido mucho acerca de la unidad dentro del contexto de este curso, has aprendido mucho a nivel de comprensión intelectual, a nivel teórico y a nivel de experiencias prácticas puntuales, pero no está integrado y generalizado. Dice, la unidad, al igual que el descanso, ese descanso en el que presume Jesús que te encuentras ahora, cuando ya se obtienen unos logros y unos frutos bastante tangibles de lo que es el proceso de evolución espiritual, proceso de despertar, ese estado de descanso, eso que describe también, como hemos dicho antes, un curso de milagros en el manual para el maestro, describiendo las etapas de la evolución espiritual. Dice que al igual que el descanso, la unidad puede haberse convertido para ti en un lugar al que crees que puedes llegar. Fijaos, tenemos tan poca idea de lo que significa la conciencia de unidad que todavía pensamos que es un lugar al que llegan algunos. Eso nos dice Jesús. Puede ser que no te des cuenta, pero te ocurre porque tú estás, nos va a decir a continuación, acostumbrado a pensar en términos de separación, no de unidad. Y pensar en términos de separación se debe a que estás viviendo la experiencia de la forma, en un sentido extremo, en el plano físico-material, formas sólidas separadas unas de otras. Tu cuerpo con el cual te identificas desde tu conciencia de personaje, separado de otros cuerpos y de todas las cosas. Entonces, debido a ese diseño, nosotros nos acostumbramos a pensar en los atributos del espíritu como lugares a alcanzar. Dice, lo primero que tienes que cambiar es eso. Nos lo va a explicar ahora. Al igual que la paz, quizás percibas la unidad como una burbuja de protección, algo que te aísla de la vida y del caos que en ella parece reinar. Has de darte cuenta de que piensas en términos de lugar porque piensas en términos de forma. Términos de forma. La forma se deriva de que cuando se quiso experimentar la separación, se diseñó un contexto, un entorno de realidad, unos escenarios con una densidad adecuada para representar esa separación. Y eso fue la idea de la forma, formas separadas. Has de darte cuenta de que piensas en términos de lugar porque piensas en términos de forma. Entonces pensamos que la unidad es un lugar que se alcanza, igual que el lugar de descanso que has alcanzado. De este modo, sigue diciendo Jesús, incluso yo a menudo he utilizado la idea de lugar como un recurso didáctico. Sí, claro, porque como tú estás en la mentalidad de la forma y de la separación, te es más fácil entender algunas cosas con los símiles de la forma. Algunos conceptos elevados a los que no se les aplica la forma, te es más fácil entenderlos así. Pero ahora estás preparado para empezar a pensar sin la necesidad de la forma. Y este es el gran cambio que nos va a proponer Jesús con este tratado del reconocimiento de la naturaleza de la unidad. Punto 9. Incluso a aquellos deseos que en algún momento hayas querido transformar en habilidades, se les da una estructura y una forma cuando piensas en ellos. El deseo de pintar se convierte en tus pensamientos en un cuadro terminado que cuelgas en la pared. El momento de pintar se convierte en un lugar, un estudio de pintura. Se visualiza una sala o un estudio en el que se encuentran todos los utensilios del oficio del artista. El aspirante a pianista imagina un piano de cola y actuaciones en una magnífica sala de conciertos o una pequeña espineta que adornará una sala de estar, entiendo espineta como lo de tarima elevada, e invitará a amigos y familiares a congregarse alrededor.
siempre en términos de la forma. Deseo, manifestación del deseo, siempre en términos de la forma, porque estamos en una experiencia de interactuación a través de la forma para experimentar la separación como fuerte limitación de nuestra percepción. Un escritor ve un libro impreso y posteriormente puede verse en una biblioteca pública firmando libros a los admiradores deseosos de conocerle. Un corredor gana una carrera, un tenista se convierte en campeón y ahí aparece con la copa sosteniéndola como Rafa Nadal y mordiéndola. Son todas escenas de cosas y lugares, o en otras palabras, de lo externo, de la forma. Fijaos, fijaos. Pero nosotros ahora mismo tenemos que reconocer un tesoro interno y tenemos que cambiar la forma de reconocerlo. No podemos reconocerlo en términos de la forma, porque entonces se desvirtuaría el reconocimiento y nunca podríamos llegar a integrarlo plenamente. ¿Cómo te imaginas la forma de la unidad? Estar constantemente rodeado de gente en todo momento. Eso no es. Es un sentimiento que se manifiesta en tu relación con todo a partir de ese momento. 1.10. El pensamiento sin forma es el precursor de la unidad. Es un antecedente. ¿Cómo puedo llegar a la conciencia de unidad? Es una conciencia interna. Es algo que va a afectar a mi expresión vital entera a partir de ahí. No es algo externo donde yo vaya a llegar, por ejemplo, a un estadio de fútbol lleno de gente y todos rodeándome y todos felices. Eso no va a ser, porque no dejaría de ser un acontecimiento externo, que en cuanto volvieses a tu casa, pues se habría pasado. El pensamiento sin forma es el precursor de la unidad, un antecedente. La forma es un producto de la separación. Las formas del pensamiento, por lo tanto, son el producto de la separación. Por lo tanto, alguien que cree estar separado piensa siempre imaginando, es decir, haciendo imágenes del concepto con una forma. Dice Jesús, es que a partir de este punto tenemos que empezar me voy a aventurar a cambiar la forma de pensar en el sentido no de imaginar escenas con cosas, sino conceptos elevados y sentimientos, sensaciones y sentimientos. La unidad no es un lugar ni un objeto, sino el reino del corazón uno. Corazón uno es el sentimiento uno, el sentimiento de unidad. Y de la mente una, el concepto de unidad. Concepto de unidad y sentimiento de unidad unidos. La unidad es el reino del corazón uno y la mente una, de ese sentimiento de unidad que acompaña al concepto de unidad, porque por ahora tú solamente has tenido un concepto de unidad. Al no tener sentimiento de unidad, sino de separación, has representado el pensamiento de la unidad con la forma, y las formas del pensamiento son producto de la separación. Ahora hay que expresar el concepto de unidad con el sentimiento de unidad, que es el del corazón uno, y acompañar el sentimiento de unidad a la idea de unidad. Esa es la nueva forma de pensar. Y así descubriremos ese tesoro interno que todos llevamos dentro. El reino de lo informe y lo intemporal, dice Jesús.
el reino de lo que no tiene forma y de lo que está fuera del tiempo, que ni empieza ni acaba. Esto tiene muchas implicaciones, porque Jesús ha introducido el elemento temporal. ¿Qué pasa con el sentimiento que implica el corazón uno en cuanto al tiempo? Que el sentimiento del corazón uno, es decir, el sentimiento del espíritu respecto de todo, no empieza ni acaba, es. Por eso es intemporal, no tiene nada que ver con el tiempo. Por lo tanto, no puede acabar. Por lo tanto, la conciencia de unidad no puede ser algo que empiece y acabe, que ahora sí y después no, que con estas personas en este momento sí y en otro no, que con mi pareja ahora sí y después no. Eso no tiene nada que ver con el corazón uno, porque el corazón uno representa el amor de Dios, el amor de la fuente, el amor con mayúsculas, el único amor. Y es intemporal, y es un sentimiento, y es una sensación tan integradas en ti que se convierten en ti, o mejor dicho, que tú te conviertes en ello. Entonces, si alguien quiere aproximarse a la conciencia de unidad, que es la conciencia crística, tiene que ir atisbando que es un sentimiento que una vez que se instale, no puede acabar, porque si acaba, no va a ser conciencia de unidad. Y no puede excluir a nada ni a nadie. Es un estado de ser extático, no en el sentido de inmóvil, sino de éxtasis. Bueno, el reino de lo informe y lo intemporal, pero también el reino de lo conectado, de aquello que vincula a todo lo que vive en creación, todo lo que hay en el universo espacio-temporal y fuera de él, con el creador, es decir, todo lo existente, pensamientos, energía, sentimientos y cosas que no son sino símbolos junto con los sentimientos de esos pensamientos. Al final, principio del mentalismo, el universo es mental. Sí, puede ser algo complejo desde el momento en el que aún conservas en la experiencia humana el diseño de mentecita material estanca, hermética respecto de los demás. Pero fijaos, si en la espiritualidad hay varias vertientes de evolución, una es la vertiente de la evolución de la mentalidad, esa es la que trata directamente Jesús en un curso de amor y en un curso de milagros. Pero hay otra vertiente que es la de la energía, y hay otra vertiente que es la de la percepción extrasensorial. Y si tú avanzas en la vertiente de la energía y empiezas a darte cuenta de que tu cuerpo energético sutil está conectado al cuerpo energético sutil de todo lo demás, y si avanzas en la vertiente de la percepción extrasensorial y te das cuenta de que puedes empezar a comunicarte a través de los pensamientos, no otro fenómeno es la canalización, y que podrías llegar a entablar una comunicación con otra persona sin necesidad de hablar. Y si piensas que te dicen que la experiencia en el periodo entre vidas humano, la experiencia del astral, es una en la que no hay pensamientos privados, porque todo lo que otra persona piensa, los demás la pueden conocer. Entonces, ahí sí te das cuenta de que lo que aquí es una dificultad es solamente producto del diseño de la experiencia humana.
Y por eso esto es una experiencia extrema, y por eso nos dicen que muchas conciencias del universo hacen cola para venir a la experiencia humana, porque llegar a adquirir aquí la conciencia de unidad es muy notable, totalmente sobresaliente. Pues bien, en otros entornos de realidad nos sería mucho más fácil comprender que todo está conectado energéticamente. Al final, la energía también se manifiesta como pensamiento. Al final, el pensamiento no deja de ser otra forma de energía. Si pudiésemos avanzar en esas vertientes, nos sería bastante más sencillo reconocer que todo está conectado. Pero no hace falta tampoco, porque la mera manifestación físico-material de lo que sucede, los déjà vus, los déjà vu, las sincronicidades, las señales, los milagros, ya nos indican que todo está conectado. En un curso de milagros diría Jesús: al Espíritu Santo no se le puede ver, pero se puede discernir su función a través de cómo se manifiesta en el mundo, para que te des cuenta de ello. No habría sino que ser un observador avezado de lo que acontece para darse cuenta de que todo está conectado, sin necesidad de avanzar en las recomendadas sendas de avance de la energía sutil y de la percepción extrasensorial. Pero también repetimos, la unidad es, aparte del reino de lo informe y lo intemporal, el reino de lo conectado, dice Jesús, de aquello que vincula a todo lo que vive en creación, todo lo manifestado, con el Creador. 11. Eres un creador, pero un creador que crea con un pensamiento que no se asemeja a ninguno de los pensamientos que hayas tenido antes, con tu mentecita material. Repetimos frase. Eres un creador, pero un creador que crea con un pensamiento que no se asemeja a ninguno de los pensamientos que hayas tenido antes como personaje egoico con tu mentecita material. No creas así, no creas de esa manera, porque el personaje humano, antes de despertar, es un personaje carente y necesitado en su mentalidad, con lo cual sus pensamientos son carentes y necesitados, con lo cual no puede crear como crea el espíritu. Para eso tiene que cambiar de mentalidad. Por lo tanto, hasta que no llega la conciencia de unidad, objeto que persigue este tratado, encarrilarte hacia ella, hasta que no llega finalmente, tú no puedes ser un creador consciente como sí lo eres en otros estados de realidad, cercanos al espíritu, aunque sea dentro del espacio-tiempo. Tus pensamientos de un piano de cola nunca crearán un piano de cola. Tus pensamientos humanos de un piano de cola nunca la crearán. Tus pensamientos en otros niveles en los que no tienes la afección limitativa del diseño de la experiencia humana, sí creas el piano de cola. Vaya que si lo creas. De hecho, aparece en tu vida. Claro que sí. ¿Cuántos? Pero tienes que darte cuenta de que con pensamientos resultantes de una personalidad que cree que vive separado, no puedes crear. Porque la prerrogativa de creación es exclusiva de la fuente y de sus fractales, del espíritu. Y si no se está en conciencia de que ese es el espíritu, la conciencia de unidad o conciencia crística, no se puede crear. Eso sí,
Crearás de manera inconsciente con otros niveles de tu ser sin que el personaje se dé cuenta. Eso sí, eso sí. Y entonces estarás creando en función de tu mentalidad, pero sin ser consciente de ello. Entonces, dice Jesús, ¿qué clase de pensamientos crearían a un pianista? Punto 12. Pensamientos fundidos en la unidad. Claro, porque la unidad es la naturaleza de lo que eres en realidad. Y tu prerrogativa de creador se ejerce desde lo que eres en realidad, no desde lo que no eres. El personaje experimentador. No. ¿Qué clase de pensamientos crearían? Pensamientos fundidos en la unidad. Pensamientos sobre la realidad, no sobre la ilusión, no sobre la falsedad. Los pensamientos fundidos en la unidad son equiparables al pensar sin pensamientos. Pensad que nos dice Jesús que nunca hemos pensado así. Por eso dice esto ahora. Los pensamientos fundidos en la unidad son equiparables al pensar sin pensamientos. Son equiparables a la imaginación. Son equiparables al amor. Aquí la imaginación en el sentido de, apunto yo, de el sentimiento que genera en ti de estar conectado con todo, cualquier cosa que evoques, no en el sentido de imagen, en el sentido de sensación, imaginación en el sentido de sensación, no en el sentido de imagen con objetos. A veces las traducciones pueden hacer que tengamos que matizar estas cuestiones. Los pensamientos fundidos en la unidad son equiparables al amor. Bien, ¿qué amor? El intemporal, no el que empieza y acaba. En mi vida, ¿qué amores han empezado y acabado? No eran amores. Cuando tú sientes un verdadero amor, estás sintiendo algo resultante de tener conciencia de unidad. Sí, cuando sentimos verdadero amor, fugazmente estamos en conciencia de unidad, pero fugazmente. No nos da tiempo a crear porque se va enseguida. 13. Los deseos egoicos te llevan a pensar en un piano de cola. Los pensamientos fundidos en la unidad oyen música y sienten ese escalofrío al recordar la novena de Beethoven. Los pensamientos fundidos en la unidad, los deseos egoicos te llevan a pensar en un cuadro con un marco elegante. Los pensamientos fundidos en la unidad ven belleza. ¿Qué sientes cuando ves la belleza? Estás acostumbrado a pensar que si no tienes una meta tangible, como por ejemplo la asistencia a clases de música o la compra de un piano, nunca alcanzarás las metas asociadas con esos pasos tangibles. Los pensamientos fundidos en la unidad crean sin metas ni planificación, sin esfuerzo ni lucha. Vamos a poner un ejemplo. Tú quieres ser pianista, vamos a seguir con el ejemplo de Jesús, y entonces planificas, bueno, me voy a la escuela de música, en fin, todas esas cosas prácticas que claro que también tienes que hacer, tienes que irte a la escuela de música, tienes que aprender la música, todo esto, bien, pero ese es el camino del esfuerzo, y llega o no llega, ¿de acuerdo? ¿Qué siente un gran pianista cuando está con los ojos cerrados, moviendo las manos a toda velocidad e interpretando una obra que le encanta de su propia autoría o no?
se siente en éxtasis, ¿de acuerdo? Ese es el sentimiento final que pretende todo pianista. Por lo menos uno espiritual, porque si son el dinero derivado de los conciertos, los aplausos del público y el reconocimiento en las revistas y los premios honorarios y no sé qué, no sé cuántos, entonces es un pianista que no está en el camino espiritual. Ya lo he dicho, lo ha dicho antes Jesús. Lo dijimos en la sesión anterior. Dado que este tratado no se refiere a tesoros materiales, no vamos a explorar las dimensiones de los tesoros físicos, excepto para decir que los sentimientos que lleven a alguien a pensar que cualquier objeto físico es capaz de ser un tesoro o de ser atesorado proviene del ego. Lo mismo con los sentimientos sociales de prestigio y tal. Pero un pianista en el camino espiritual, ¿qué perseguiría sino esa sensación extática de éxtasis, de deleitarse con tanta belleza fluyendo de su interior? Bien, pues eso es lo que dice Jesús, que es posible conseguir sin planificaciones ni metas, por otro camino mucho más corto, que es el de la conciencia de unidad, ya que la conciencia de unidad te puede llevar a un estado de ser, de apreciación de la belleza de forma continuada, de manera que estés colmado en tu pretensión de ser pianista. Luego en la práctica estudiarás piano y lo que quieras, pero van a ser dos metas diferentes, la del pianista en busca de unas cosas y la del pianista en busca o búsqueda de otras. Por eso, con la asistencia a clases de música o la compra de un piano nunca alcanzarás las metas asociadas con esos pasos tangibles. En relación con la frase de antes, los pensamientos fundidos en la unidad ven belleza. Tú pudiese ser que vieses sufrimiento e incluso locura. Algunos pianistas que no llegan a donde ellos creen que deben llegar y enloquecen. Fijaos qué diferencia. Pianista enloquecido que no ha llegado donde quiere y alguien que con solo tocar unas notas en su casa ya es absolutamente divino, se siente de esa manera, ¿no? Le conecta la música con todo. Los pensamientos fundidos en la unidad crean sin metas ni planificación, sin esfuerzo ni lucha. Esto no quiere decir que un instrumento sea innecesario para un músico, claro que no, en la práctica tendrás que aprender a tocar el piano, primero solfeo, etcétera, etcétera, comprarte un piano o alquilarlo o heredarlo de tu tío abuelo o lo que sea, en la práctica. Lo que quiere decir es que el tesoro existe sin esas cosas. El tesoro existe sin esas cosas. Y da igual que quieras ser un pianista, que un pintor, que un escritor, que un médico, que un científico, el tesoro existe sin la forma, porque el tesoro es interno y luego se manifiesta externamente. Y quien busca la forma externa del tesoro sin primero hallarlo internamente, es el que está condenado al sufrimiento y la locura, porque se pone metas externas que no tienen sentido para el alma, ni para el ser interno del personaje. Lo que quiere decir es que el tesoro existe sin esas cosas, el piano, el pincel, el lienzo, las clases. El tesoro ya es y ya es valioso y está al alcance. 14. Último. Este es el primer paso para el cambio de pensamiento que debe producirse. Seas lo que seas en la vida, hagas lo que hagas en la vida, tengas las metas que tengas en la vida, el tesoro interno está ya ahí y al alcance. ¿Qué tesoro? El que engloba a todos los demás. El único tesoro importante en la experiencia humana. El que sin él ninguno de los otros te va a dar paz,
dicha y gozo profundos, estables y duraderos. Este es el primer paso para el cambio de pensamiento que debe producirse. Es un paso elemental que se puede dar fácilmente con tan solo un poco de voluntad. Este cambio de pensamiento con respecto a los tesoros que sí reconoces allanará el camino hacia el reconocimiento de los tesoros que hasta ahora no has reconocido, lo cual es necesario para seguir avanzando. Quedémonos con el mensaje de Jesús de este capítulo 1 de este segundo tratado. Es importante para poder seguir avanzando después. Al igual que, como ya habéis visto, pues todos los mensajes van encadenadamente y circularmente explicados para que unas cosas te permitan ir comprendiendo otras e ir integrando las previas para poder ir integrando las posteriores. Pues bien, aquí acaba este capítulo 1, tesoros, de este segundo tratado, un tratado sobre la naturaleza de la unidad y su reconocimiento, y dejamos para la siguiente sesión comenzar el capítulo 2, escuchar la llamada, que fijaos cómo empieza. ¿Por qué hemos comenzado un tratado sobre la unidad hablando de los tesoros? Para preparar el terreno con el fin de hablar sobre el llamamiento. ¿Veis el encadenamiento? Pues bien, esto será en otro momento diferente y por tanto hasta entonces, prospector.